Estamos, hermanos, en la escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Vamos a hacer una lectura alternada con todo cuidado para que todos participemos de esta lectura armoniosamente. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros asistiremos a la pasión y en el ministerio. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales recitaban de los apóstoles y ellos oraban y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y muchos de los sacerdotes obedecían con fe. Bendito soberano Dios, te damos gracias. Nos has dado el gozo, Señor, de ser tu pueblo, gozosos también de escuchar tu voz. Y rogamos, bendito Dios, que ahora tu voluntad sea comprendida por todos nosotros, de manera, Señor, que al ser llamados al servicio tuyo, obedezcamos con prontitud, con dedicación, Señor. Danos, Padre, esa bendición, te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Habiendo concluido la celebración, una celebración de mucha bendición para nosotros, celebrando los 505 años de la Reforma iniciada por Dios, pero teniendo como instrumentos a muchos hermanos como Martín Lutero, como Juan Calvino y otros. Habiendo hecho esa celebración durante el mes de octubre y recordando nuestra herencia y también nuestro llamado para el día de hoy, porque hemos mencionado que la reforma no ha terminado. Y recordar la reforma no solamente es ir hacia atrás y una vez más hacer un recuento de los acontecimientos de hace 505 años, sino el compromiso que tienen para nosotros, que nosotros hoy en día, en este siglo XXI, en esta generación, sigamos el trabajo que nuestros padres en la fe comenzaron, porque es muy, muy necesario seguir reformando a la iglesia, y no solo la iglesia, sino que la iglesia tenga también un impacto reformador en la sociedad. Ese es su llamado. Así que quiere el Señor que vayamos a ese trabajo. Como parte de ese trabajo, hemos estado precisamente estudiando acerca del oficio, porque en las Escrituras, el propósito por el cual Dios primero nos creó y segundo, por el cual nos salvó, tiene que ver precisamente con nuestra vida, con nuestra existencia en toda su plenitud. Se ha dicho que Dios no solamente salva el alma, sino salva el cuerpo también. Es decir, la salvación en Cristo Jesús es una salvación que salva al hombre completo. Y al salvar al hombre completo, Dios restaura al hombre a su lugar en el mundo, a su lugar en la creación, a ese lugar
que le dio precisamente desde el mismo inicio que leemos en las Escrituras, usando la palabra con las cuales inician, en el principio. Es pues para nosotros importantísimo que lleguemos a entender nuestro oficio, nuestra vida como oficio, como servicio delante de Dios, porque de otra manera no tendremos el impacto y el impacto transformador en la generación en la cual vivimos. Y uno de los temas, hermanos, que es importantísimo en ese contexto, es el tema de la autoridad. Y tan necesario en los tiempos que vivimos, porque vivimos en tiempos difíciles para el término y para lo que significa el ejercicio de la autoridad. Vivimos en una generación que todo mundo se ofende por todo. No se le puede llamar la atención a nadie. No se le puede señalar sus obligaciones a nadie. Hay que ser, suele decirse hoy, políticamente correctos. Hay que decir las cosas de tal manera que nadie se sienta aludido, que nadie se sienta ofendido, porque pobrecitos se van a traumar. Y esto tiene que ver precisamente con el ejercicio de la autoridad. Tan es así que los padres han perdido la visión, pero no solo los padres, sino en muchos órdenes de la vida, hemos perdido la visión de lo que significa nuestro oficio. Los padres ya no quieren ser padres, quieren ser amigos de sus hijos. Y esa es una pérdida de la visión de la autoridad. Los padres fueron puestos por Dios para ser padres. Y en todas las relaciones humanas, todos nosotros estamos en autoridad o bajo autoridad. En todas las relaciones humanas hemos sido puestos por Dios, porque como hemos señalado en otra ocasión, Dios ha ordenado nuestra vida. El principio bíblico del oficio pone orden en nuestra existencia, pone orden en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada uno un lugar y una tarea. O incluso deberíamos decir en plural, les da muchos lugares y muchas tareas. Una tarea que corresponde a cada lugar que ocupa. Así, por ejemplo, alguien puede ser padre de familia o madre de familia, pero a la misma vez es una profesionista en alguna área del quehacer humano, pero a la misma vez pertenece a una familia, y todos estos lugares que ocupa implican de una u otra manera el ejercicio de autoridad o el reconocer la autoridad que Dios ha puesto para bien de nosotros. Es probablemente ahora muy común que al sentido de autoridad se le dé un sentido negativo. Y puede haber en alguna ocasión cierta razón por cómo la autoridad la hemos experimentado. Porque hay que decir también que quienes detentan autoridad también han pervertido esa autoridad y su ejercicio que Dios ha establecido para bien, para beneficio, para provecho de todos, termina siendo destructivo. Porque un poder que se le da a alguien que no tiene visión, ese poder se vuelve un poder destructivo. Pero no podemos tomarnos de ahí para entonces decir el poder y la autoridad no sirven, sino son malas, sino que debemos ir entonces a las Escrituras
para preguntar a Dios, Señor, ¿cómo se ejerce la autoridad que nos das para que sea una autoridad para bien? Hoy se señala frecuentemente a la generación de cristal, que precisamente se ofende por todo. Por eso se le llama así, ¿no? Porque no vaya a tocarle, ¿no? Sino algo va a pasar ahí. Y en esa generación, pues tenemos también como iglesia, o a nosotros mismos o a nuestros hijos. ¿Cómo respondemos a eso que en torno de nosotros está diciendo de toda esta manera? Tenemos que aprender de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios nos enseña respecto del buen ejercicio de la autoridad que nos ha dado? ¿Por qué? Porque el ejercicio de la autoridad se da siempre en razón del oficio o vocación que Dios da a cada uno. Ciertamente de repente hay personas que pretenden tener autoridad por derecho propio. Y esta es una visión no cristiana. En ocasiones se justifica que el más fuerte ejerza poder sobre el más débil. Pero ¿de dónde viene esta filosofía? Ciertamente no de las Escrituras. Las Escrituras no justifican que el más fuerte se imponga sobre el más débil. Porque en las Escrituras, el principio que norma nuestra vida y nuestras relaciones sociales es el principio del oficio que Dios le da a cada uno. Y veremos en ese contexto, hermanos, qué es lo que la Escritura entonces nos refiere a nosotros para que entendamos correctamente y vivamos correctamente y tengamos provecho de esta enseñanza escritural. En primer lugar, es que Dios es el que ha establecido el oficio. Eso lo hemos visto ya en principio. El ser humano existe en oficio y ese oficio nos es dado. No lo adquirimos nosotros, no lo decidimos nosotros, sino que ese oficio nos es dado. Génesis 1:26, al que hemos hecho referencia continuamente. Todavía no existe ningún ser humano, todavía no está Adán ni no está Eva. Y Dios dice, hagamos al hombre. Y señala el propósito. ¿Para qué? Cuando existe el hombre, ¿para qué ha de existir el hombre? Ahí está. El Señor está señalando su lugar y la tarea que le ha de asignar. Porque Dios está hablando de su creación, está hablando de la obra de sus manos, está hablando de todo lo que ha hecho durante 6 días. Y por lo que la Escritura dice, nos está hablando en el 6º día por la tarde. En ese punto dice, viendo a su creación, hagamos al hombre para que señoree sobre esta obra, como lo recalca el capítulo 2. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, nosotros no adquirimos por voluntad nuestra o de alguna manera nosotros adquirimos, recibimos el oficio. El oficio es un don. Pero como dice el doctor Van der Waals, también es un deber. El oficio es un don porque lo recibimos de Dios. Y es un deber porque nos compromete a actuar en consecuencia de ese oficio, de ese lugar y de esa tarea que Dios nos ha dado. Y eso significa ejercer autoridad.
¿Dónde aprendemos este principio de autoridad? En la Escritura, en el quinto mandamiento. ¿Por qué es importante el quinto mandamiento? Y como ustedes ven, está al principio de la segunda tabla, al principio de todos los deberes que tenemos en las relaciones con el prójimo. ¿Por qué Dios no puso este mandamiento en el sexto, en el séptimo o al último? ¿Por qué la segunda tabla comienza diciendo, y hace poco lo leímos, ¿cuál es el quinto mandamiento? El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es la pregunta 64 del Catecismo Menor de Westminster. Esta pregunta dice, ¿qué demanda el quinto mandamiento? ¿Qué demanda? ¿Qué exige? ¿Qué está pidiendo Dios al darnos ese mandamiento? La respuesta dice, requiere que rindamos el debido honor y cumplamos con nuestras obligaciones para con toda persona en su respectivo puesto o relación como jefe, subalterno o colega. Se ha dicho a menudo que la familia ocupa el lugar fundamental en la sociedad. Y con este mandamiento, eso es lo que Dios quiere. Este no se aplica solamente a la familia como un núcleo aislado del resto. Todos sabemos que lo que uno aprende en casa, que lo que uno aprende en la familia, eso forma a cada uno de nosotros. Y si se forma bien, bien. Y si se forma mal, mal. Cuando se dice de un niño que es malcriado, ¿a quién están haciendo referencia? A los padres. Y si no entiende el respeto que debe dar a aquellos que le aman, no va a aprender respeto hacia nadie más. No va a respetar a nadie más. No va a honrar a nadie más. Y no, hermanos, estamos viendo que nuestra sociedad se está caracterizando más por esto. Donde aquello que un joven le cediera el asiento en el autobús o en el metro a una persona mayor de edad. Ahora el joven va sentado ahí bien tranquilo y la persona cargando con sus cosas y apenas de pie, batallando por mantenerse ahí. Podemos mirar alrededor de nosotros muchas evidencias de una pérdida de este principio. Entonces Dios quería con este principio enseñarnos lo que significa la autoridad y lo que significa estar bajo autoridad. Dice esta respuesta, que Dios quiere que rindamos el debido honor a todos en su respectivo puesto. Podríamos sustituir esta palabra por oficio. Que rindamos el debido honor y respeto a cada uno en su oficio. Y lo primero que está pidiendo el Señor es que los hijos, en razón de oficio, honren a sus padres, le den el honor que sus padres merecen. Es ahí donde aprendemos este principio importante que nos va a formar para todas las otras relaciones que en la vida tenemos. Tres cosas menciono en tres relaciones fundamentales. En relación a alguien como jefe, a respetar y a honrar
a quien está una autoridad sobre nosotros. Vamos a las Escrituras. Levítico capítulo 19, versículo 31 es la referencia que nos da nuestro catecismo. Quien lo tenga, por favor, nos comparte la lectura. Levítico 19, 31. Y 32. Gracias. El mandamiento no solamente se hace referencia al Padre, sino a todos los que son superiores aún. Dice el texto, delante de las canas, así que hermanos no se las pinten. Si se las pintan, dice, pues no tiene canas. Entonces. Delante de las canas, es decir, delante de los mayores. Respeta a las personas mayores y honrarás el rostro del anciano. ¿Y qué dice el seguido? ¿Quién ordena esto? Dios. Entonces no se trata de una cuestión de a ver quién tiene más poder y las cosas se arreglan a ver quién tiene más poder. Los padres no tienen poder sobre los hijos porque los hijos son pequeños y débiles. Porque si no, entonces eso se revertiría en cuanto los hijos crecen. Y cuando los hijos crecen, están más altos que nosotros. Entonces el hijo le diría, papá, nada más espérate a que yo crezca, ¿no? Y nos vemos. No, es una cuestión de que Dios está diciendo que le dio un lugar a los padres y le dio un lugar a los hijos en esta relación. Y entonces dice, delante de los mayores que tú te vas a inclinar, es decir, los vas a respetar al anciano, vas a respetar al mayor que tú. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Porque Dios está ordenando. Y miren, en este capítulo son muchos los versículos, no lo vamos a leer ahora, pero ¿cómo termina el versículo 31? Como un fundamento. ¿Quién ordena esto? Dice, yo, Jehová. ¿Por qué respetas a tu padre? Porque lo ordena el Señor. Vamos a Efesios capítulo 6. 3 versículos nos ocupan de este libro, capítulo 6 de los Efesios, versículo 1. Miren, hijos, obedezcan a sus padres. Eso es que, eso es reconocer la autoridad. ¿Cuál es el principio de Romanos 13:1? Sométanse a toda autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, padre de familia, que es el tema aquí, ¿quién te ha puesto en autoridad sobre tus hijos, sobre tu familia? Dios. Dios te ha dado ese lugar. Y te debes reconocer así en el ejercicio de la autoridad, como veremos un poquito más adelante. Y los que están bajo autoridad deben reconocer esa autoridad
como dada por Dios, porque esa autoridad es una bendición para cuidar, para proteger, para enseñar. Para enseñar se requiere autoridad. ¿No dice el pasaje de el Sermón del Monte cuando termina, cuando la gente escuchaba a Jesús, dice, este enseña como quien tiene autoridad? Porque el Señor Jesucristo estaba en su oficio, y en oficio decía, así dice el Señor. Como los profetas del Antiguo Testamento, como los apóstoles que predicaron el reino de Dios. Así dice el Señor. Es decir, el Señor nuestro Dios está ordenando. Versículo 5. Otra relación. Siervos. Las relaciones de autoridad laborales también. El patrón no ejerce autoridad porque él es el que tiene el dinero, sino porque ese es el oficio que Dios le dio. Y el trabajador, ese es el lugar que Dios le dio también. Y dice el Señor, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, como a Cristo. Es decir, ese es nuestro deber cristiano. Ahora, a lo mejor algunos están pensando, bueno, y entonces el derecho a huelga y todo eso. Por supuesto que hay lugar para eso, porque el patrón no siempre es un buen patrón. Es injusto, ¿no? Es perverso y pervierte el lugar que Dios le dio, el oficio que Dios le dio. Y olvida que el lugar que Dios le dio es para provecho de sus semejantes. Y esa relación se pervierte y se convierte en explotación, y eso Dios no lo permite. El hombre que explota a su prójimo atenta contra la imagen de Dios, que es el hombre, y Dios no lo permite. Por supuesto que hay lugar para la huelga y para diríamos en algún momento incluso la rebelión. La misma escritura nos da los principios. Versículo 9. Vosotros amos hacer con ellos lo mismo, buscando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Los amos no se salvan. Los amos también tienen que dar cuentas a Dios. Y dice, haced con ellos, ¿con quiénes? Sus siervos, lo mismo, dejando, ¿no? Porque a veces hacen sentir que te están haciendo un favor, ¿no? Y eso es, si quieres, ¿no? El Señor le dio las riquezas para administrarlas, porque esas riquezas son de Dios. Y las ha dado para ejercerlas con autoridad en el ejercicio de su oficio, pero en bienestar de su prójimo. Así que deje las amenazas, dice el Señor. Así que todo esto aprendemos del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque son para cada uno de nosotros, nuestros padres, el primer ejemplo de autoridad que tenemos en la vida. Por eso es que es tan importante para una persona, para un ser humano, que los padres ejerzan correctamente su oficio. Si la familia se pervierte,
¿Quién sufre? Todo el resto, porque esta es una cadenita. El niño que no respeta en la casa, no respeta en la escuela. El niño que no aprende a honrar y a respetar a sus mayores, en ningún otro contexto lo harán. El Señor, pues, para bien de nosotros, ha colocado esto. De manera que entonces honremos al jefe, pero también al subalterno. Capítulo 6, aquí mismo en Efesios, versículos 4, y ya leímos el 9 también. Sí, los padres pueden decir, mira, decirle al hijo, mira, yo tengo autoridad sobre ti. Y no son pocas las ocasiones en que el hijo dice al papá o a la mamá, ¿y por qué me castigas? Y a veces no hay respuesta. ¿Y qué queda? Simplemente justificar diciendo, porque soy tu padre o porque soy tu madre. Quien da esa respuesta no sabe entonces que está en oficio y que ese oficio le ha sido dado por Dios. Porque dice el texto, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando un padre provoca la ira de sus hijos, cuando injustamente aplica o usa la autoridad, porque tiene la fuerza. Y eso se aplica a los siguientes ejemplos también. ¿Cuántas veces el patrón, por tener los medios a su favor, hace las injusticias y éstas se disfrazan de justicia porque tiene los medios? Porque el pobre no tiene un abogado que pagar y el rico puede contratar a 10. Se olvida que la autoridad se ejerce en relación al oficio y debe hacerse con temor y temblor. Dice aquí el Señor, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos del Señor. Es decir, sí, Dios le está diciendo al hijo, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es bueno, esto es lo que dice Dios. Y le dice al padre, también tú, porque en el ejercicio de tu autoridad eres siervo de aquel que te puso en el oficio. Entonces, padres e hijos, debemos mirar hacia Dios, porque es a Él al que estamos respondiendo en el ejercicio de nuestras relaciones como familia. Y el versículo 9 que ya hemos mencionado, ¿no? Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, el patrón a quién va a dar cuentas y el siervo a quién va a dar cuentas, el padre a quién va a dar cuentas y el hijo a quién va a dar cuentas, el gobernante a quién va a dar cuentas y el ciudadano a quién va a dar cuentas. Todos al mismo Dios. Porque no hay autoridad, es decir, no hay oficio, sino de parte de Dios. Por lo tanto, todos nosotros debemos mirar o mirarnos a nosotros mismos y mirar lo que Dios nos ha dado y observarnos todos los días como siervos de Dios que deben ejercer con temor y temblor la autoridad que implica el oficio que tienes. Porque de esa autoridad y del uso que hagas de esa autoridad te va a juzgar Dios. Dice también el texto, no solamente con el jefe, el subalterno, sino también el colega, Romanos 12:10. ¿Quién nos comparte la lectura, hermanos? Amor los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En relaciones de igualdad también.
¿no? No solamente al superior, no solamente al subalterno, sino también a los iguales, en razón de oficio. Dice el texto, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, en cuanto al respeto, en cuanto al honor, dice el texto, unos a otros. Incluso el apóstol Pablo a los Corintios dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Incluso dice, estime a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el principio entonces que norma nuestra vida y nuestras relaciones sociales. Porque en cada relación alguien está en autoridad, alguien está bajo autoridad. Y los dos vamos a responder delante de Dios. Y fundamental para nuestra existencia es que aprendamos a ejercer esto desde la familia, desde el hogar, desde la casa. La pregunta 165. ¿Qué prohíbe? Porque esto es lo que ordena, esto es lo que exige, esto es lo que pide Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que prohíbe? Prohíbe que descuidemos negligentemente o rebajemos el honor o el servicio que corresponde a cada uno, otra vez, en el puesto o relación que ocupa. Entiéndase, el oficio. Somos llamados, como dice la pregunta 64, entonces, a salvaguardar ese respeto, ese honor. Y de ninguna manera entonces debemos ser negligentes en cumplir eso. De ninguna manera debemos rebajar el honor de nuestro semejante, porque esa es la vocación que el Señor nos da. Romanos capítulo 13, que leímos ya, que tenemos aquí a la mano, versículos 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis, a que tributo, tributo, a que impuesto, impuesto, a que respeto, respeto, a que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al próximo ha cumplido la ley. ¿Han notado en estos últimos textos que hemos leído, hermanos, de qué manera el fundamento para este es el amor? Porque el quinto mandamiento está ubicado en la segunda tabla de la ley. Y si resumimos los 6 mandamientos que componen la segunda tabla de la ley, ¿cómo lo resume el Señor Jesús? El principio fundamental al ejercicio de la autoridad y la sujeción a la autoridad es el amor al prójimo. De manera que el mandamiento no se debe entender de una manera romántica, emocional o sentimental. Por eso señalé al principio con el doctor Van der Waal, estar en oficio es un don y es un deber. El amor es un deber y el amor es el principio que rige todo oficio, toda relación. Ahora, el amor en cada una de las relaciones tiene una forma distinta de expresarse. Por ejemplo, ¿cómo se expresará el amor en una relación comercial? Muy sencillo. Si usted tiene una tienda de abarrotes y su prójimo viene a comprar ahí, no necesita usted decirle te amo, ¿no? O ven, te doy un abrazo y te doy un beso. El amor se lo vas a manifestar dándole un peso justo y un precio justo. ¿Por qué?
Porque aquel él se va a ir contento, él no se va a dar cuenta que lo engañaste, que lo defraudaste, que le robaste. Él no se va a dar cuenta, él se va a su casa, va a endulzar con el azúcar su café, lo disfruta y no pasa nada. Pero ¿quién sí vio? ¿Y quién sí va a juzgar? ¿Y quién sí va a dar a cada uno lo que merece? Dios. Por eso es que el cristiano, aun cuando pudiera robar, no roba. Aun cuando pudiera mentir, no miente. Aun cuando pudiera defraudar, no defrauda. Porque aunque no hubiera ninguna cámara en derredor de nosotros, Dios sí nos ve, porque estamos actuando coram Deo delante del rostro de Dios. Eso es lo que ha normado la vida cristiana, la vida de la iglesia. Esos son los principios que nos rigen. Ejercemos la autoridad con temor y temblor, pero también nos sometemos a la autoridad con temor y temblor, porque todos vivimos coram Deo. Dios nos ve. Algunas personas, por ejemplo, se sorprenden en algunos lugares como Suiza. Escuchaba a alguien dar su testimonio, que podía entrar a una tienda. No había cámaras como aquí en México, ¿no? Hay cámaras afuera, hay cámaras adentro. Porque se nos pegan los chicles, se nos pegan los dulces. Pero esta persona decía, podía entrar, agarrar lo que iba a querer, y nada más había una libretita donde anotar qué llevé y cuánto, y dejar el pago. En México esa es una utopía para nosotros, ¿no? Es inimaginable. La pluma, la libreta. Porque la influencia de este principio cristiano normó la cultura, normó la vida, influyó. ¿Y cómo se explica la conducta de las personas que hacen esto? Viene de este principio de la Escritura. Y nosotros de vez en cuando se pierden las cosas, incluso en la iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, pues nada más llegué a la introducción. Porque el tema es tan interesante, tan fundamental para formar nuestra vida, para que cada uno de nosotros, en el lugar que Dios le ha dado y la tarea que ha puesto en sus manos, la ejerza en temor y temblor delante de Dios. Nada de generación de cristal entre nosotros. Nada entre nosotros de los ofendiditos, sino las normas de Dios para nuestra vida. El que exhorta, ¿qué dice la palabra? El que exhorte con autoridad y con amor. Y el que recibe la exhortación con la misma manera, porque estamos delante del rostro de Dios. Así que cuando alguien, o mejor comencemos diciendo esto para concluir, todo el que está en autoridad, mire que hay una autoridad sobre él que es Dios, para que cuando ejerza la autoridad que tiene, actúe con temor y temblor, porque de eso va a dar cuentas. Dios no permite abusos, Dios no permite violencia
en ese sentido. Y Dios no permite que a la autoridad que tenemos la usemos perversamente para beneficio personal. Y segundo, cuando estamos en autoridad, como dice la Escritura, sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sabiendo que es nuestro deber obedecer a aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros, porque los ha puesto para bien de nosotros. Y si estos pervirtieran el oficio y por lo tanto la autoridad que tienen, Dios también nos enseña de qué manera superar esto. Pero eso lo veremos en otro momento. Ahora, todos nosotros pues reconozcamos lo que dice la Escritura, que no hay autoridad sino de parte de Dios y para bendición nuestra. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Porque nos has dado, Señor, un lugar y nos has dado una tarea que debemos cumplir. De esto te daremos cuenta, Señor, por lo tanto, en ello, en el ejercicio de ello, procedamos siempre como delante de ti, Señor. Bendícenos para poder, Señor, también ser luz en derredor de nosotros, en una generación que detesta la autoridad, en una generación que por sobre todas las cosas pone su interés personal y pervierte aquello que les has dado para bien propio y bien de los demás. Danos, Señor, el poder servirte con temor y temblor, pues, en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Respondamos con el himno 222, al servicio siempre estoy de mi Señor. Himno 222. De la 10ª parte, la Iglesia, su misión y servicio, letra de Vicente Mendoza y música de Fede Águila. La cruz del 14. Soy
Amen.